El aire matutino de Puebla aún traía el dulce aroma de las bugambilias que trepaban por las fachadas coloniales, mezclado con el lejano aroma de las tortillas recién salidas del comal. El tímido sol se filtraba por las contraventanas de madera, pintando vetas doradas en el fresco suelo de baldosas. Carmen, a sus 78 años, despertó como todos los días, lentamente, dejándose envolver por el silencio de la vieja casa. Pero ese silencio no era de paz, era el mismo silencio que había cargado durante 60 años, desde que cerró con llave el armario en un rincón de su habitación con sus propias manos. Allí, tras la madera oscura y desgastada, durmió toda una parte de su vida. Nadie sabía qué había dentro. Sus sobrinos inventaban historias en broma. Son lingotes de oro, documentos secretos de la revolución. Pero Carmen solo sonreía distraídamente y cambiaba de tema. La verdad era que el vestido más hermoso que jamás había visto y jamás usado estaba escondido allí. La casa crujía con el viento, como si conociera cada recuerdo que ella había intentado ocultar. Los muebles de hierro forjado, la fotografía en blanco y negro de sus padres en la sala, la imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de velas desgastadas, todo allí era puro México, pero también un altar a un pasado que insistía en respirar. Y en ese armario, el pasado exhalaba, literalmente. ¿Por qué? Incluso encerrada durante décadas, de vez en cuando Carmen sentía escaparse una nota casi imperceptible del perfume de un hombre. No lo imaginaba. Era el mismo aroma amaderado con toques de sándalo que él usaba cuando. Carmen cerró los ojos. El recuerdo regresó como una película repetida demasiado rápido. Las calles de Guanajuato llenas de luces navideñas en 1963, un mariachi tocando Si nos dejan, y Miguel, con esa sonrisa de quien ya sabía que iba a conquistar el mundo, o al menos su corazón. Habían pasado 60 años, y Carmen nunca había vuelto a tocar el vestido. Ni la ligera tela de Oaxaca, ni las flores bordadas a mano por su tía costurera, ni el listón azul que su madre había atado al dobladillo para la buena suerte. Todo seguía igual que el día que lo colgó en la percha, conteniendo las lágrimas, y cerró la puerta con llave. Pero esa mañana, mientras caminaba lentamente por el pasillo y se detenía frente al armario, Carmen notó algo diferente. El perfume parecía más intenso, como si alguien, o algo, acabara de abrir la puerta desde dentro. Su corazón se aceleró y un doloroso recuerdo le quemaba en el pecho. Tal vez era hora de abrirla. Tal vez era hora de descubrir si ese aroma seguía ahí, y si aún tenía el poder de hacerla llorar. Buscó la cerradura, pero dudó. La llave. ¿Dónde estaba la llave? Afuera, el sonido lejano de un vendedor ambulante gritando, tamales. Tamales oaxaqueños, la devolvió al presente. Carmen respiró hondo. Sabía que no podía posponerlo para siempre. Porque, más que un vestido, dentro estaba el día en que su vida dio un giro que nunca eligió. Y ahora, algo en su interior le decía que ese rumbo estaba a punto de cambiar de nuevo. Si abría ese armario, ¿qué encontraría? ¿Qué descubriría sobre lo que realmente sucedió ese día? Y, lo más importante, ¿estaría preparada para la respuesta? El rumor empezó pequeño, como todo lo que empieza en el patio de una casa mexicana, en el ir y venir de las escobas, en el café preparado en una olla de barro, en las conversaciones entrecortadas de amigos que se saludaban por encima del portón. Primero, fue la vecina, doña Remedios, quien juró haber visto a Carmen, la señorita más dulce de la calle, llorar frente al armario cerrado con llave. Luego, el rumor cruzó el zócalo, se subió a un vendedor de camotes y terminó en la mesa del domingo, cuando llegaron los sobrinos y sobrinas con sus hijos, una olla de mole poblano y una prisa que despreció las fotos antiguas. «Tía, ¿y si lo abres?», preguntó Mariana, la sobrina mayor, arreglándose el pelo como si preparara un discurso. «Podría contener documentos importantes. La salud es cara, necesitamos ver qué tenemos». Carmen sonrió con la franqueza que usaba para rechazar lo inevitable. Sirvió café para todos, llenó los platitos con polvorones y dejó que el silencio hablara por ella. El armario de madera de Sabino, con herrajes desgastados y un aroma que a veces se escapaba como un recuerdo tenaz, permaneció allí, en completo silencio. Y fue este silencio el que alimentó el rumor. Algunos decían que contenía joyas familiares, otros, cartas de un general revolucionario. Diego, el esposo de Mariana, intervino. Centenarios ocultos, seguro. «¿Te inventas esas cosas?», rió Carmen, removiendo canela en su café, pero le temblaba la mano. En el barrio, las hipótesis cobraron color y música. En el mercado El Parián, entre Talavera azul y blanca,
Un artesano dijo que el armario había pertenecido a un obispo y que dentro se encontraba una reliquia de la catedral. En el callejón de las ranas, donde brillan las tiendas de antigüedades por la tarde, un hombre con sombrero dijo haber visto una vitrina similar. Al fondo, siempre hay un vestido, o un indulto. A la gente le gusta disfrazar la mística ajena con cualquier fantasía que tenga a mano. Y Puebla tiene muchas manos, bordadoras, cocineras, gente que enciende velas para la Virgen y, a la vez, sabe descubrir secretos a fuego lento. La familia también tenía su propia manera de hacer las cosas. Sofía, la sobrina menor, grababa videos cortos en su celular, riendo. Mi tía guarda un tesoro del porfiriato y no se lo dice a nadie. Un día, publicó uno de estos videos en su estado. Al caer la tarde, medio barrio ya sabía que Carmen tenía una caja fuerte histórica en su habitación. Así fue como el rumor pasó de ser una sombra a una sombra con público. No es dinero, dijo Carmen, audiblemente por primera vez, cuando los niños corrieron al patio y solo quedaron los adultos. La frase quedó suspendida en el aire, como una campana que suena y tarda mucho en apagarse. Y tampoco es una historia de película. Es solo mía. Mariana se mordió el labio. No había aspereza en su voz, solo miedo. Desde que Carmen había vuelto del médico, todos contaban sus centavos y sus fuerzas. Las recetas estaban pegadas al imán del refrigerador, junto a una vieja foto. Carmen, a los 18 años, riendo con una corona de papel crepé en una fiesta de barrio en Guanajuato. Nadie preguntó por la foto. Los rumores, curiosamente, se saltaron esa parte. Es más fácil especular sobre el oro que sobre el dolor. Tía, el notario nos pidió que revisáramos los papeles de la casa, por si acaso, aventuró Diego. Si hay algo, es mío, repitió, sin aspereza, pero con una dignidad que había envejecido con las paredes. Y no se vende. Doña Remedios apareció en la puerta con un plato de chiles en nogada y un discreto crucifijo en el pecho. Fue directa, como quien ha barrido muchos patios. Carmen, nos quedamos con lo que amamos o con lo que tememos. Y a veces, es lo mismo. La frase impactó profundamente porque atravesó el ruido y tocó la verdad. Esa noche, Carmen encendió 2 velas en el pequeño altar de la Virgen de Guadalupe. Colocó junto a ellas una fotografía que rara vez dejaba en la caja de puros donde guardaba recuerdos. Ella y Miguel un domingo en Guanajuato, una banda tocando boleros, él con la camisa blanca arremangada y una mirada prometedora. Su perfume parecía estar hecho de una tarde cálida y la sombra de un jacarandá. 60 años después, las notas de ese día aún flotaban en el aire, como si el tiempo, caprichoso, hubiera almacenado moléculas de toda una vida en el forro de un vestido. Al día siguiente, el rumor cambió de tono. Ya no se trataba de un tesoro, se trataba de una maldición. Decían que el armario lloraba por la noche, que alguien había visto una luz debajo de la puerta, que una mujer con velo había sido vista en la ventana durante la última procesión de las posadas. Puebla es devota, pero también es teatral, y cada rincón sabe contar una historia con sal, azúcar y pólvora. Mariana llegó temprano, sin avisar, con una dulzura cautivadora. Trajo pan dulce de la calle de los dulces y una ramita de cempasúchil, para darle color a la casa. Se sentó junto a Carmen y, en lugar de pedir, preguntó, ¿qué temes perder si lo abres? Carmen aferró el pañuelo entre los dedos. Sintió las costuras del tiempo, el peso de las palabras no dichas. Pensó en su hermano José, cuya sombra aún rondaba el recuerdo de las reuniones familiares, cuando una mirada bastaba para cerrar ciertos asuntos. Pensó en Miguel, en el vestido, en la llave que ya no encontraba. Pensó en el rumor, creciendo como masa de pan e invadiendo el patio. Quizás lo que temo perder es el miedo mismo, susurró. Me acompañó hasta aquí. Si lo abro, solo me quedará la verdad. El ruido, afuera, parecía aplaudir. Los chismosos se acercaron un poco más a las paredes, los vendedores aminoraron el paso frente a la casa, e incluso las bugambilias inclinaron la cabeza, como si prestaran atención. En el corazón de Carmen, se alzó un sonido antiguo, un mariachi lejano, una invitación que nunca llegó, un perfume que insistía en decir estoy aquí. En ese momento, sin prometerle nada a nadie, decidió una cosa, el secreto dejaría de ser un espectáculo. Y cuando llegara el momento, no sería la calle la que lo decidiría, sino ella. El rumor perdería su sustento. Y si la verdad dolía, dolía menos que ser un personaje de una historia ajena. Desde la verja, Doña Remedios,
sabia como las tejas que perduran siglos, levantó la fuente de barro. Cuando la abras, pipí, llama. Aunque sea para que pueda tomarte de la mano. Carmen asintió. El armario seguía cerrado, pero por primera vez en décadas, algo en su interior se había abierto un poco. Y el rumor, aunque aún susurraba en los rincones, empezó a callarse, como una hoguera que se apaga cuando cambia el viento. Guanajuato, 1963. La ciudad parecía hecha música. Las laderas de la cantera rosa subían y bajaban como partituras, y por la noche, las bandas universitarias cortaban el aire con mandolinas y panderetas, con capas negras ondeando a la cálida luz de los faros. Carmen tenía 18 años y un rebozo azul marino que su madre le había prestado para protegerse del mal de ojo. Los sábados, vendía charamuscas en el callejón del Beso con su tía costurera, y allí, entre leyendas y risas, vio a Miguel por primera vez, la camisa blanca remangada, las manos marcadas por las mías, una sonrisa pícara que pedía permiso y pasaba de largo. Trabajaba en Valenciana. Temprano por la mañana, el siseo de la mina atravesaba el valle, y Carmen ya sabía que, en pocas horas, él bajaría por las estrechas calles para esperarla en la esquina del mercado Hidalgo, donde el aroma a manteca y chiles prometía enchiladas mineras y atole de canela. Miguel hablaba del subsuelo con respeto, como si conversara con un gigante dormido. Allá abajo, todo es oscuro, Carmen, por eso, cuando subo, mantengo la mayor cantidad de luz posible. Y de alguna manera, esa luz parecía estar pegada a él, en sus ojos, en su risa afable, en la colonia amaderada con un toque de sándalo que, más tarde, aprendería a reconocer con los ojos cerrados. La tía de Carmen siempre había cosido para novias, y fueron sus manos las que, casi sin querer, comenzaron a bordar el destino. Prueba con esta tela, le dijo una tarde, extendiendo un encaje de Oaxaca sobre la mesa, ligero como un suspiro. Si algún día aparece este tipo, nos vamos. Carmen rió, se sonrojó, fingió desdén, y regresó esa noche para tocar la tela de nuevo, como si ensayara una promesa. Miguel no tenía muchos libros, pero la cautivaba con sus historias. Los domingos, subían juntos al funicular hacia el Pípila. Desde el mirador, la ciudad parecía un joyero que se desbordaba del cielo, tejados de 1000 colores, túneles por los que los coches corrían como peces, la alhóndiga de granaditas, firme como una abuela testaruda. De niño, dijo una vez, prometí darle un anillo a la mujer que me mirara como tú miras la ciudad. Señaló el modesto escaparate de una joyería, casi oculto calle abajo de una tienda de antigüedades. No tiene por qué ser caro. Solo quiero que sea para siempre. El hermano de Carmen, José, lo desaprobaba. Viudo y severo, había asumido el papel de padre. Observaba a Miguel con ojos desorbitados, valorando más los orígenes que el carácter. Los mineros no se quedan en casa, y mueren jóvenes, decretó un día, sentado a una mesa donde los frijoles hervían y el silencio pesaba como una tapa. Su madre, con voz suave, cortó el aire con un, que la niña sea feliz, pero la mirada de José ya había cerrado la puerta desde dentro. Era el primero en recibir el correo a primera hora de la tarde, y el último en responder a las preguntas. Con Carmen, no discutía, simplemente cambiaba de tema, como empujar un mueble hasta que se apoya contra la pared. Los meses transcurrían en pequeños rituales que hacían que el amor pareciera inevitable. Miguel aprendió a tomar café de una cafetera en el balcón de Carmen, ella, a atarle un listón rojo en la muñeca los días laborables, para que te vean los santos. Él traía, en una bolsa de cuero desgastada, un frasquito de su colonia favorita, para que huela la añoranza, cuando yo no esté. Ella lo guardaba en el costurero de su tía, junto a botones de nácar y un listón azul que, según su madre, traía suerte. Guanajuato, por aquel entonces, ya incursionaba en el teatro callejero, cervantinos entretejidos en plazas, estudiantes recitando versos entre fachadas. Una de esas noches, una escena sobre cartas perdidas hizo que Carmen apretara con fuerza la mano de Miguel. Prométeme que si un día no estoy, me escribirás, rió con seriedad. Escribiría con las manos, si me faltaran las palabras. Y su colonia, mezclada con el lejano aroma a pólvora y la dulzura de la cajeta de Celaya, se convirtió en una casa entera dentro de ella. Su tía, que leía costuras como quien lee el destino, tomó medidas con ojos brillantes. El vestido se confeccionó lentamente. Primero, la base, blanca lechosa, suave. Luego, diminutas flores bordadas a mano,
inspiradas en las que crecían obstinadamente en las paredes. El escote discreto, la cintura ceñida, el dobladillo con un secreto, un listón azul, invisible para los demás, un recordatorio de que la felicidad también es algo cosido en el interior. Cuando Carmen se lo probó por primera vez, las mujeres de la casa respiraron aliviadas. Por un momento, pareció que la mina, los túneles, José y el mundo entero se habían quedado afuera. Los planes se concretaron como un rosario. La boda sería a finales de agosto, en una pequeña capilla cerca del Callejón del Beso. Las enchiladas mineras ya estaban pedidas, las botellas de rompope listas, y la tía, furiosa, ya había escondido un par de huaraches nuevos. Miguel trabajaba horas extras, susurrando sobre una cuenta de ahorros que crecía. No es mucho, pero nos servirá para empezar. Una tarde, sin embargo, algo cambió en la luz. Miguel parecía cansado, con una nueva arruga en la frente. Llegó tarde, trayendo tréboles y una sonrisa forzada. Contó de un pequeño accidente en la galería, de un colega que se había lesionado el brazo. Nada grave, dijo, apartando la mirada. Luego habló rápidamente de la petición de un primo en Sonora, de un asunto familiar, de ir y volver, en un abrir y cerrar de ojos. Carmen escuchaba, con la mano apoyada en la tela de su vestido, como quien sostiene un pájaro que no quiere soltar. Prometió que volvería antes del domingo, antes de que empiece a cantar la tuna. Esa noche, Carmen tardó mucho en conciliar el sueño. Desde su habitación, el mundo era un mosaico de sonidos familiares, el susurro de la calle, una radio que sonaba, Bésame mucho, a lo lejos, la respiración de la casa. Y, mezclado con todo, el aroma a sándalo que Miguel había dejado en el aire, impregnando las cortinas, la almohada, el propio vestido, que colgaba de la percha, cubierto con una sábana para no despertar celos. Afuera, José apagó las luces sin mirarla. Adentro, Carmen apretaba el frasco de colonia en la palma de la mano, como si la cerrara sobre el tiempo. Al día siguiente, muy temprano, el siseo de la mina volvió a atravesar el valle. Carmen abrió la ventana. La ciudad, ese joyero que se extendía por el cielo, despertaba lentamente. Pensó en el funicular, en el pípila, en el escaparate de la joyería, en el lazo azul escondido en el dobladillo de su vestido. Pensó en las cartas que escribiría si las necesitaba, en los minutos que contaría hasta el domingo, en la promesa que aún vibraba en su corazón. Y no sabía, nadie lo sabía, que, a partir de ese momento, cada aroma, cada piedra y cada ladera guardarían recuerdos de espera. Porque ciertos amores, cuando pasan por túneles, tardan un poco más en encontrar de nuevo la luz. El día amaneció con una luz cálida y blanca, típica de agosto en Guanajuato, pero el calor no fue suficiente para calentar el estómago de Carmen. Era el día que su corazón esperaba lleno de música y campanas, pero en cambio, encontró un vacío donde ninguna campana sonaría. Desde temprano en la mañana, la casa había estado bulliciosa, su tía costurera cosiendo los últimos detalles de su vestido, su madre arreglando las flores de papel para la capilla, el aroma a canela y piloncillo flotando desde la cocina. Todo olía a fiesta, menos el aire dentro de Carmen. El reloj de pared dio las 9. Miguel no había llegado. A las 10, el calor ya hacía brillar la piedra de la calle y las manos de Carmen sudaban mientras alisaba la tela blanca de su vestido colgado. Tráfico en los túneles, dijo su tía, intentando sonreír. A las 11, José paseaba por el patio, con expresión sombría, sin intentar ocultar que cada minuto reforzaba su juicio sobre el novio. Carmen fingió calma, pero por dentro sintió un escalofrío que le subía de los pies al pecho. Al mediodía, un chico del barrio apareció en la puerta con un sobre arrugado. Me pidieron que se lo diera a la señorita Carmen, dijo, y desapareció antes de que ella pudiera preguntar más. La letra del sobre era de Miguel, sin duda. Dentro, solo una nota corta, manchada con algo que Carmen reconoció de inmediato, su perfume, aún fresco como si lo hubieran rociado en ese mismo instante. Mi Carmen, perdóname. Tuve que irme deprisa. Es por nuestro futuro, te lo juro. No puedo explicarlo ahora. Piensa en mí cuando huelas este aroma. Tuyo, Miguel. Las palabras fueron pocas, pero cargaban con una carga que la dejó sin aliento. No había lugar, fecha ni promesa de regreso. Solo un fragante vacío, que parecía burlarse de las flores de la capilla, los pedidos de mamelucos y las cintas que su madre guardaba para atar las puertas. José tomó la nota sin pedir permiso, la leyó y profirió un «lo sabía», con un dejo de amargura que hizo que Carmen sintiera más rabia que dolor.
Las siguientes horas fueron un borrón. Su tía enrolló el vestido con cuidado, como si aún pudiera aislarlo de la realidad. Su madre lloraba en silencio en la cocina. Los vecinos, siempre atentos, susurraban en la puerta. Y Carmen, sin fuerzas para enfrentarse a la calle, se sentó en su habitación, abrazando el vestido como si fuera un cuerpo vivo, intentando registrar cada detalle antes de guardarlo para siempre. Cuando el sol empezó a ponerse, lo colgó ella misma en el armario, en la percha más resistente, lo cubrió con una sábana blanca y cerró la puerta con llave. El clic seco resonó en la habitación como una sentencia. Ese vestido, que debería haber caminado hacia el altar, permanecería allí, en la oscuridad, junto con su aroma, el único vestigio de Miguel que aún le quedaba. Y, mientras los fuegos artificiales de la fiesta patronal estallaban en el cielo lejano, Carmen comprendió que el amor a veces muere no por falta de sentimiento, sino por ausencia. Y que el silencio de un armario cerrado puede ser más pesado que cualquier mina de plata. El duelo de Carmen no hacía ruido. No había gritos, ni escenas en la puerta de la capilla, solo un silencio tan denso que hasta la casa aprendió a andar de puntillas. Durante los primeros días, recorría las habitaciones como quien lleva un cuenco lleno hasta el borde. Cualquier movimiento brusco y todo se desbordaba. Su tía costurera guardaba los hilos. Su madre evitaba tocar el tema y José volvía al periódico con celo practicado, como si las cartas pudieran servir de tapadera para el dolor. El armario recién cerrado exudaba un tufo de perfume que parecía burlarse del coraje, sándalo, madera, promesa. Los meses siguientes se organizaron en rituales de supervivencia. Carmen volvió a ayudar en el puesto de charamusca los sábados, pero ahora sostenía su rebozo más alto, como si pudiera ocultarle la mitad de la cara. Aprendió a leer el tiempo por los olores, el café en una cafetera al amanecer, los frijoles negros al mediodía, la lluvia que caía a cántaros en las laderas al caer la tarde. Por las noches, leía para cansarse, fragmentos de Sor Juana, recortes de periódico, y cuando el sueño, caprichoso, la eludía, susurraba oraciones a la Virgen de Guadalupe, pidiendo no que Miguel regresara, sino que la herida aprendiera a respirar. Fue Mariana, aún niña, quien primero resucitó a Carmen. Apareció en el porche con un cuaderno lleno de faltas de ortografía y ojos que necesitaban compañía. «Ayúdame con los acentos, tía». Y allí, sin alardes, Carmen encontró la vocación que se convertiría en su fundamento. Poco después, aceptó una invitación para dar clases en una escuela primaria, primero en Guanajuato y años después en Puebla, a donde se mudó con su madre cuando su salud empezó a quebrar. En habitaciones iluminadas por altos ventanales, descubrió que las palabras, bien colocadas, también tejen. De lunes a viernes, era la maestra Carmen, firme con sus palabras, amable con sus miedos. Poco a poco, su mundo adquirió un tono diferente. Había niños intercambiando meriendas, pequeñas peleas por crayones, cartas perfumadas en el Día de la Madre. También estaba el cuidado de quienes más tropezaban, el niño que tartamudeaba, la niña que siempre llegaba tarde por tener que cuidar a sus hermanos. Su dolor, que antes ocupaba todo el espacio, aprendió poco a poco a compartir la casa con el dolor ajeno, y, en esta reorganización, se hizo más pequeño, aunque nunca ausente. José se mantuvo firme, vigilando el correo con su vieja costumbre de recoger las cartas primero, una costumbre que Carmen, por alguna razón, nunca cuestionó en voz alta. Una o dos veces, encontró, en la basura, recortes de sobres rotos, sellos del norte, un matasellos de la frontera manchado. Guardó sus sospechas en un cajón, junto con cintas, botones y otras cosas que no usaba a diario. El armario de su habitación permanecía cerrado. La llave era un misterio que ella misma decidió no resolver. Cuando esté lista, la encontraré, repetía en voz baja, como si anunciara su propia fecha en el futuro. Con el tiempo, la vida empezó a medirse por las celebraciones y el duelo de la ciudad. En noviembre, Carmen decoraba el altar de muertos con cempasúchil, papel picado y fotografías de su familia, su padre, su madre, un primo fallecido prematuramente, y a veces, discretamente, dejaba un pan extra, sin nombre, de difunto. En mayo, regalaba a los niños flores de papel y versos, y cuando alguien le preguntaba por qué nunca se había casado, respondía con humor: «Me enamoré de la gramática». Algunos reían, otros comprendían. En Puebla, la casa colonial la recibió con sus azulejos de Talavera y un patio que, en verano, olía a limón. Carmen y su madre entrelazaban pequeñas rutinas, el mercado los sábados,
la misa los domingos, la radio en las tardes calurosas. Cuando su madre falleció años después, la casa se hizo un poco más grande y un poco más fresca. Aún así, los días nunca dejaban de traer algo bueno. Un estudiante que regresaba a dar las gracias, un vecino que tocaba la puerta con chiles en nogada, un atardecer que teñía de cobre la cúpula de la catedral. Y allí estaba, invariablemente, el perfume. En los días de viento, se filtraba por debajo de la puerta del armario, tan ligero y tan antiguo que Carmen dudaba de sus propios sentidos. A veces se sentaba en el borde de la cama y dejaba que ese aroma le contara, sin palabras, el recuerdo de un rostro, de una mano cálida que sostenía la suya, de una vitrina con anillos baratos que prometían eternidad. Se decía a sí misma que no era prisionera del pasado, era una guardiana. Y una guardiana, en México, es quien sabe cuándo abrir la puerta. Los años hicieron lo que saben hacer, pasar. Transformaron el dolor en bajorrelieve, la juventud en una fotografía sepia, la espera en hábito. Carmen envejeció con terca elegancia, el pelo recogido en un moño, los vestidos de algodón, el rebozo azul doblado sobre la silla. A veces, en días de mercado o procesiones, alguien le ofrecía una nueva posibilidad, una pareja de baile, una invitación a viajar. Les agradecía, sonreía, y prefería volver temprano a casa, encender una vela, corregir cuadernos. No era cobardía, era la manera que encontró de seguir respirando. Una tarde lluviosa, ya en Puebla, mientras movía muebles, Carmen encontró en el zócalo un fragmento de un sobreviejo, con un trozo de estampilla y 2 letras del nombre, Mig. El corazón le dio un vuelco, pero respiró, guardó el papel en su caja de puros y la volvió a cerrar. Aún no era el momento. La vida continuó, y con ella, el duelo silencioso que había aprendido a vivir con la brisa, el aula y el olor que, de vez en cuando, le recordaba. Algunas puertas permanecen cerradas hasta que el coraje encuentra su llave. Las décadas no llegaron de repente, se asentaron como fino polvo de talavera en los rincones de la casa, aferrándose a las rutinas hasta parecer parte del mosaico. En Puebla, Carmen aprendió a medir el tiempo en torno a la ciudad, la feria con sus juegos de luz y aroma a algodón de azúcar, la temporada de chiles en nogada, cuando el mercado se convertía en bandera, verde para la salsa, blanca para la nogada, roja para el granate, y el zócalo los domingos, con bandas tocando danzones para parejas que insistían en creer que la vida es bailable. Entre una temporada y la siguiente, ella era la maestra Carmen, un brazo firme para guiar la caligrafía, una voz suave para alinear los miedos, ojos atentos para fijarse en el chico que se perdía los miércoles por ayudar a su madre en el puesto de quesadillas. El closet llegó con la mudanza de Guanajuato, un largo viaje, una camioneta de madera que crujía con cada golpe. Desmantelaron la puerta, ataron las perchas y lo cubrieron todo con mantas. Al devolverlo a la habitación de Puebla, Carmen notó algo que le encendió y le apagó el corazón a la vez. Tras el aroma a madera antigua, aún se percibía su nota amaderada, una mezcla de sándalo y tarde cálida. Era imposible, y sin embargo, allí estaba, como si moléculas de 1963 hubieran sobrevivido al viaje. Guardó el vestido, colgándolo en la percha más resistente, y cerró la puerta con la llave que, por aquel entonces, aún sabía de memoria dónde vivía. Los años de paciencia acumularon pequeños cambios. Una radio de pilas dio paso a un reproductor de casetes, más tarde, a un pequeño televisor que, durante el terremoto de 1985, mostró imágenes que dejaron la habitación sin aliento. Carmen encendió velas, rezó por desconocidos y abrazó a Mariana, entonces adolescente, que temblaba al teléfono. José, su hermano, rara vez lo visitaba, pero nunca perdió la costumbre de llegar antes que el cartero. Seguridad, decía ella, en el mismo tono de siempre, y se escabullía al patio como si inspeccionara paredes. A veces, Carmen encontraba en la basura un recorte de un sobre con matasellos del norte, Nogales, Hermosillo, Tijuana. Los guardaba sin atreverse a preguntar, ya entrenada en el arte mexicano de sobrevivir con gracia a las preguntas sin respuesta. En la escuela, los nombres cambiaban, las historias se repetían con variaciones. Una chica brillante que ocultaba su hambre, un chico revoltoso que solo necesitaba que alguien pronunciara su apellido con respeto, una clase entera que aprendió a leer con poemas de Rosario Castellanos. Su profesión moldeó gradualmente su rostro en una expresión serena. Cuando le preguntaban por qué no se había casado, sonreía. Estoy comprometida con las comas. Había un profesor de historia, viudo,
que le ofreció café en el callejón de las ranas. Ella le dio las gracias, aceptó el café y declinó la promesa que venía con la siguiente invitación. No era miedo al amor, era un pacto con un recuerdo que se negaba a profanar con media presencia. Su madre se fue una mañana de diciembre, rodeada de cempasúchil, en una casa silenciosa donde hasta el reloj se movía suavemente. Carmen empezó a hablar sola en la cocina, como hacen quienes han aprendido a domar la soledad sin luchar contra ella. Doña Remedios se convirtió en una presencia constante, traía caldo de pollo, novenas y una sabiduría popular que templaba los consejos con humor. No todo lo podemos curar, mija, aprendemos dónde poner el dolor para no tropezar. Un día, mientras limpiaba la parte de arriba del armario, Carmen se dio cuenta de que ya no recordaba dónde había dejado la llave de repuesto. Estaba segura de haberla cosido en una bolsita azul y la había escondido, en un lugar obvio, pero lo obvio se bifurca con el paso de las décadas. Buscó en el costurero, en el cajón de notas viejas, detrás de los libros de gramática. Nada. Cuando la necesite, aparecerá, decretó con el mismo optimismo obstinado que usaba para corregir cuadernos difíciles. Lo que aparecía, de vez en cuando, era el perfume. Sin pedir permiso, se insinuaba a media tarde, como si la casa exhalara recuerdos por las rendijas. Aprendió a no resistirse, se sentaba en el borde de la cama, cerraba los ojos y dejaba que el aroma dijera lo que las cartas nunca decían. Mariana y Sofía crecieron, se casaron y regresaron con hijos que, sin contemplaciones, llamaban a Carmen abuela. La casa, antaño enorme, se llenaba de dibujos infantiles, tarritos de gelatina y risas que iluminaban el patio. Las niñas insistían, una vez al año, en que se quitara el vestido, aunque solo fuera para ver. Carmen siempre prometía algún día, y ese algún día se le ocurría con la ligereza de quien sabe que algunas puertas requieren una estación determinada para abrirse. Su cuerpo también empezó a hablar en un idioma diferente. Las escaleras del mercado requerían descansos más frecuentes. El aire a veces parecía demasiado enrarecido cuando Popocatépetl enviaba cenizas. Don Goyo está nervioso, decían los vecinos con una risa respetuosa. Carmen empezó a olvidar llaves, fechas, nombres de flores, no de personas. Seguía recordando un olor, una vitrina de anillos sencillos, un listón azul escondido en el dobladillo de lo nunca vivido. En una cita de rutina, el médico ordenó pruebas, por si acaso, y Carmen accedió, como siempre, a lo necesario. Caminó despacio a casa, se detuvo en el zócalo para ver cómo se doraba la catedral al caer la tarde, compró camiotes al vendedor que silbaba como un tren de juguete, y creyó, por un segundo, oír unos pasos familiares detrás de ella, un rastro de colonia que le provocó escalofríos en la nuca. Esa noche, encendió la vela de la Virgen y le dijo en voz baja, si he de abrirla, que sea sin espectáculo, que sea para domar lo que aún muerde. Al otro lado de la puerta, el armario permanecía inmóvil. Pero las décadas de silencio, tan bien cuidadas, emitían un crujido casi inaudible, como el de la madera que anuncia una tormenta. Era el tiempo cambiando de marcha, preparando el terreno para lo que vendría después, lo que la ciudad llama pruebas, que a veces vienen a enseñarnos a abrir lo que ha estado cerrado durante demasiado tiempo. La primera punzada llegó una mañana cualquiera, subiendo la colina hacia el mercado de sabores, un cansancio que no cuadraba con el paso corto de Carmen, un ligero mareo, el pecho jadeando como pidiendo permiso. Doña Remedios la sujetó del codo y, sin dramatizar, decretó, hoy no hay fila para las tortillas, mija. Hoy es la cita. Y, como quien conoce el atajo entre la burocracia, la llevó a la clínica del IMSS, donde la sala de espera tenía carteles de la lotería, la dama, el corazón, el mundo, y un ventilador que solo simulaba viento. La doctora Morales, joven, de mirada atenta, escuchaba con la paciencia de quien sabe que las historias también son exámenes. Ordenó una batería de análisis, sangre, imágenes, presión arterial. Acarició el pecho de Carmen con el estetoscopio y frunció ligeramente el ceño. Nada que no pueda solucionarse, dijo, eligiendo las palabras como quien recoge hierbas en un mercado, pero es hora de bajar el ritmo y de poner las cosas en orden. Hizo una pausa y miró por encima de sus gafas. Asuntos pendientes, ¿sí? Papeles, decisiones, conversaciones que se han pospuesto para más tarde. La frase golpeó la piel de Carmen como una fina lluvia que encuentra una vieja grieta. Mariana llegó corriendo, con el pelo recogido a toda prisa, un abrazo que pretendía ser un escudo. Anotó recomendaciones,
horarios de medicamentos, fechas de regreso. De regreso, pasaron por el Zócalo para comprar un helado de cajeta y recuperar el aliento. La catedral resplandecía con un dorado paciente, las palomas surcaban el cielo y el Popocatépetl, Don Goyo, soltaba una humareda tímida, como diciendo, la vida sigue, pero despacio. Carmen asintió para sus adentros. Despacio. Y en orden. Esa noche, abrió el cajón de las cosas que posterga, la carpeta con los certificados amarillentos, el recetario de su madre, un puñado de cartas que no eran cartas, notas de estudiantes, pétalos prensados, una vieja entrada para un concierto de mariachis. Colocó todo sobre la mesa de Talavera, con el gesto de quien prepara un altar. Del fondo de la caja de puros, sacó el fragmento de un sobre con el MIG. Y el matasellos del norte, manchado. El corazón le dio un vuelco. No por algo nuevo, ya no había nada nuevo allí, sino por el hilo invisible que conectaba el consejo del médico con el rumor más antiguo de la casa. Resuelve los asuntos pendientes, repitió en voz baja, encendiendo una vela a la Virgen de Guadalupe. ¿Y si mi asunto huele? Como si la llamaran por su nombre, llegó el perfume. Al principio tímido, luego pleno, sándalo, madera pulida, la sombra de una tarde cálida. Se escabulló por debajo de la puerta del armario, insinuándose en el pasillo, rozando las cortinas. Carmen cerró los ojos y casi dijo Miguel, pero se guardó el nombre, no por miedo, sino por respeto a la decisión de un tiempo, cuando la palabra llega, que salga entera. Al día siguiente, llevó los resultados de la prueba al médico. Había números desajustados, un pequeño bulto que requería vigilancia, una presión caprichosa. Nos encargaremos de esto juntos, dijo Morales con firmeza. Pero, doña Carmen, prométeme que no llevarás peso innecesario. Ni en el bolso, ni en la cabeza. Carmen sonrió con la humildad de una maestra que aprende de su alumna. Lo prometió. De vuelta en casa, hizo algo que había evitado durante décadas. Se sentó frente al armario como si estuviera ante un juez imparcial. El perfume no era un recuerdo, era una presencia. La llave, guardada en un lugar obvio, no estaba en el costurero, ni en el sobrepegado con cinta adhesiva bajo el cajón, ni detrás del retrato de su madre. Su cuerpo le advertía que ya no tenía fuerzas para fingir olvido. El médico había pedido orden. La vida había pedido acción. Tía. Mariana apareció en el patio con un ramo de flores de cempasúchil y una libreta. Hice una lista de lo que tenemos que organizar, medicinas, facturas, que el notario vea la escritura, y echó un vistazo al armario, todo lo que quieras dejar en paz. Carmen se pasó la mano por el pelo, sintiendo los finos mechones entre los dedos, como hilos que pedían ser anudados. Miró la lista, salpicada de recuadros vacíos, y se dio cuenta de que había un punto que nadie había escrito, pero que iluminaba todos los demás, abierto. Abierto a respirar. Abierto a saber. Abierto, tal vez, a perdonar, a uno mismo, a los demás, al azar. Esa tarde, salió al callejón de las ranas. Entre muebles antiguos y baratijas, le preguntó a un cerrajero que miró la foto del armario en su celular y asintió. «Puedo copiarlo, señora, si trae el original. O llame a un carpintero de confianza». Caminó de regreso por la calle de Talavera, compró camotes a un vendedor que silbaba como un tren y, en la puerta de su casa, encontró a doña Remedios con 2 tazas de atole. «Si lo vas a abrir, no lo hagas sola», le dijo la vecina, poniéndole la mano encima. «Primero el coraje, pero nosotras iremos de cerca». De noche, la ciudad encendió sus luces y, por un instante, Carmen vio su propio reflejo en la puerta del armario, una mujer de 78 años con una edad que no cabía en números. No había timbres, ni banda, ni túnel. Solo había una casa, un corazón, un perfume que había atravesado 6 décadas para recordarle una cosa sencilla: la vida está hecha de puertas. Algunas se cierran para retenernos, otras piden que se abran para devolvernos. Carmen sacó un papel de su bolsillo con el número de teléfono que le había dado el cerrajero. Lo anotó en la libreta de Mariana. «Mañana, busca un carpintero». Luego apagó la luz, dejó que la vela de la Virgen se consumiera hasta la mitad y, antes de dormirse, le dijo a la habitación: «Bueno, vamos a ordenarla». Y, al otro lado, la madera antigua crujió como respondiendo con un paciente «sí», preparándose para lo que estaba por venir, el encuentro entre lo atrapado y lo que finalmente debe pasar. Daniel llegó poco después de las 9,
anunciado por el discreto sonido de una motocicleta y una caja de herramientas que tintineaba como campanillas. Tenía 30 y pocos años, las manos marcadas por astillas viejas y un cuidado evidente en el gesto de dejar la caja en el suelo, como quien baja un pájaro. «Buenos días, doña Carmen», dijo con un acento norteño que acentuaba las sílabas. «Soy Daniel. Me llamaste por una cerradura vieja». Doña Remedios lo observaba desde el patio con 2 tazas de atole y la mirada de un curandero evaluando intenciones. En la recámara, el armario parecía una capilla, madera de sabino, herrajes desgastados, una cerradura de pestillo que guardaba, más que ropa, un siglo de alientos. Daniel pasó lentamente la palma de la mano por la puerta, sintiendo la veta, el dibujo de las vetas, las pequeñas cicatrices del tiempo. Sacó un lápiz del bolsillo y, con la mina, sopló suavemente en la cerradura. «La madera recuerda», comentó, casi para sí mismo, «y el hierro cuenta la historia de que lo atravesó». Sacó un pequeño bloc e hizo un boceto rápido del interior. «Puedes intentarlo con ganzúas, pero prefiero no hacer violencia. Si me dejas, intentaré copiar el diseño y cortar una llave falsa ahora mismo». Carmen asintió, con la mano firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «¿Me prometes que no dolerá?», preguntó en un susurro. Daniel sonrió con un respeto que parecía una bendición. «Lo prometo. Mi abuelo decía que las puertas viejas se abren pidiendo permiso». Hizo la señal de la cruz casi imperceptiblemente, San José, patrón de los carpinteros, y se sentó en el taburete que doña Remedios trajo del patio. Las limas empezaron a vibrar sobre una pieza metálica, lija fina, limaduras como polvo de estrellas cayendo sobre la tela. La habitación se llenó de aroma a cal, cera de abeja y otro aroma. Carmen lo percibió antes que nadie: sándalo, madera pulida, una tarde cálida. El perfume se filtraba por debajo de la puerta del armario como un recuerdo que encuentra una grieta. «¿Tú fue eso?», preguntó Daniel, sin curiosidad invasiva, más como alguien que comprueba que no está soñando. «Conozco ese olor», respondió Carmen, y el resto quedó en el olvido. Mariana llegó con flores de cempasúchil y se detuvo en la puerta, dándose cuenta de que ese momento no requería preguntas. La ciudad seguía su vida afuera, el silbato del vendedor de camotes, una radio distante que tocaba un bolero, el humo de Don Goyo dibujando una columna en el cielo, mientras que, adentro, todo parecía contener la respiración. La primera llave estaba casi perfecta, pero no del todo. Daniel no maldijo su mala suerte. Sonrió, la ajustó medio milímetro, cambió la lima, sopló el polvo metálico y volvió a la cerradura. La ajustó lentamente, la giró un poco, la aflojó, afiló otra arista. Fue un diálogo de metal y paciencia. «A las puertas viejas les gusta oír su propio nombre», murmuró. Al tercer intento, algo cedió. Un clic claro, casi musical, recorrió la madera. Carmen se llevó la mano al pecho. Doña Remedios le apretó el codo sin decir nada. «Ábrela tú», dijo Daniel, retrocediendo un paso. «Es tu historia. Solo estoy conectando». Carmen se acercó, sintió el frío metal en las yemas de los dedos y giró la llave con cuidado. La puerta crujió suavemente, como si se estirara tras un largo sueño. El perfume, ahora completo, llenó la habitación, una oleada silenciosa que trajo 1963 de un trago. Por un segundo, nadie respiró. Dentro, colgado en la percha más resistente, el vestido de novia parecía nieve almacenada, tela lechosa, flores bordadas a mano, el lazo azul invisible por fuera y tatuado por dentro. La sábana que lo protegía se deslizó obedientemente al suelo. Carmen no lloró de inmediato. Acercó los dedos a la tela, sin tocarla, un gesto propio de una museóloga y de una novia. Vio que el color no se había amarilleado como temía, notó pequeñas sombras en el forro, reconoció las costuras de su tía por la firmeza de los bordes. Detrás del vestido, una caja de zapatos antigua y poco profunda, un pequeño frasco de vidrio con tapa metálica. Daniel apartó la mirada como si respetara un altar. Mariana se mordió el labio y fue a buscar agua, dejando a las mujeres con lo que había devuelto. «Gracias, Daniel», susurró Carmen, aún inmóvil. Él enderezó la caja de herramientas. «Me alegra que la hayas abierto sin hacerte daño. Si es necesario, te pongo el pestillo desde dentro, sin tocarte la cara». Dudó un momento, y luego añadió con una timidez poco común: «Mi familia es de Sonora. Aprendimos desde pequeños a no forzar lo que el tiempo ha cerrado». La palabra Sonora quedó suspendida en el aire como una pluma que solo Carmen vio caer.
Aún no era una sensación completa, era una premonición, un sonido que resuena antes de convertirse en música. Lo guardó donde guardaba las cosas que volverían después. Volvió a mirar el vestido. Entonces notó algo que, a primera vista, había pasado desapercibido. En el dobladillo, en el interior, una línea de pequeñas puntadas destacaba del resto. ¿Una costura más reciente? ¿Un parche? ¿O un secreto, de esos que las mujeres ocultan con hilo invisible? Carmen deslizó las yemas de los dedos por el dobladillo, sintiendo un ligero alivio, como si algo, papel, estuviera dormido cosido en el forro. El corazón le latía con fuerza en la garganta. No era momento de romperlo. No sin buena luz, no sin un vaso de agua, no sin sentarse antes. Doña Remedios, que conoce el silencio como quien conoce las hierbas, lo entendió sin que se lo dijeran. Trajo unas tijeras de punta fina, un dedal, una caja de tenazas. Lo dejó todo sobre la cama, junto al viejo frasco que aún retenía con terquedad la colonia de Miguel. Cuando estés lista, mija, dijo, rozando ligeramente la mano de Carmen. Coseremos lo que haga falta y descoseremos lo que duela. Daniel recogió los archivos, anotó su número de teléfono en un papel y se fue en silencio. Antes de cruzar el patio, se giró. Si lo necesitas, volveré a ajustar la cerradura. Y, apuntando la oreja hacia la madera, bromeó respetuosamente. Parece agradecida. El armario permaneció abierto, el vestido intacto, y la habitación impregnada de un perfume que, contra toda lógica, había viajado 6 décadas para llegar allí. Y, en el dobladillo del vestido, tan discreto como una veta de luz, la promesa de una revelación hecha a mano, esperando solo el coraje para encontrar las tijeras adecuadas. La luz de la tarde se filtraba por la ventana como agua tibia, y la habitación se convirtió en un pequeño taller de objetos delicados. Sobre la colcha, el vestido, junto a él, las tijeras de punta fina, el dedal, la cajita de alfileres, sobre la cómoda, el antiguo frasco de colonia que parecía haber estado despierto todo el día. Carmen respiró hondo, se recogió el pelo y, con la calma de quien sostiene un pájaro herido, le dio la vuelta al dobladillo del vestido. La costura desparejada, esa línea casi invisible que había notado esa mañana, se deslizaba por su interior como un secreto insomne. «Tómate tu tiempo», dijo doña Remedios, colocando una mano cálida sobre el hombro de Carmen. «Cada puntada tiene su historia». El primer hilo cedió, luego el segundo, y el dobladillo desplegó un pequeño bolsillo de tela. De él se deslizó un trozo de papel doblado tantas veces que parecía un pétalo seco. El tacto delató el papel cebolla, los bordes estaban amarillentos, el olor, antiguo, y, sobre todo, la misma nota amaderada que insistía en sobrevivir a las décadas. Carmen sintió el corazón en la garganta. Mariana contuvo la respiración. Afuera, el silbato del vendedor de camotes sonaba como recordatorio de que el mundo seguía adelante. Carmen abrió el papel lentamente, temiendo que los pliegues se convirtieran en polvo. Arriba, una fecha, 12 de febrero de 1964. Abajo, un matasellos, borroso pero legible, Hermosillo, Sonora. Mi Carmen, llegué a Sonora pensando en regresar en unos días, pero todo se complicó. En Nogales, dijeron que había trabajo y papeleo, había espera, había mentiras. Intenté cruzar, intenté regresar, me detuvieron, y la vergüenza pesa más que la maleta. No escribí antes porque tiraron mi primera carta. Si esta no llega, es porque algo la detiene. Regresé a Hermosillo para ahorrar dinero y regresar por carretera. Le pedí a una prima que llevara esto por la ruta de los camioneros. Si puedo, el domingo de Ramos estaré en la cima del Pípila, al atardecer. Si no me ves, espérame frente a la joyería cerca del Mercado Hidalgo. Regresaré, Carmen. Regresaré, aunque sea a pie. Si me hueles, es porque he pensado en ti hasta el cansancio. Tuyo, Miguel. Las letras danzaron un poco bajo sus lágrimas, pero eran inconfundibles. La inclinación de la letra, las largas S, la forma en que Miguel hacía un bucle con la G. Carmen la leyó 2, 3 veces, como si sintiera la misma herida al creer que existía. El aire se densificó. Ya no era la seca nota del día de su boda, era una carta completa, escrita meses después, prometiendo un regreso, explicando joyas que nunca supo que existían. Y, entre líneas, una advertencia punzante: si esta no llega, es porque algo la detiene en el camino. Mariana se llevó la mano a la boca. Tía. No terminó la frase. No hacía falta. Recuerdos de sobresarrancados de la basura,
Matasellos del Norte, Nogales, Hermosillo. Las prisas de José por recoger el correo, todo encendido en su interior como una vela de cempasúchil en un altar de noviembre. Los fragmentos, esparcidos a lo largo de décadas, parecían unirse. En el último pliegue había una pequeña postdata, casi oculta. Si no puedes escribirme, pregunta por Teresa Valenzuela en la calle Ceris 128, Hermosillo. Regresaré por ella. Teresa, un nombre que Carmen nunca había oído de labios de Miguel, y que de repente abrió una puerta en el mapa. La carta terminaba con un sencillo diseño de anillo, dos círculos entrelazados, como el humilde escaparate que una vez había señalado con la barbilla. El perfume subía del papel y del dobladillo del vestido, como si estuviera atrapado allí para cruzar el tiempo y hablar ahora. ¿Quién cosió esto?, susurró Mariana, tocando el hilo azul que se escondía en su interior. La puntada era firme, pero diferente a la de su tía costurera, un poco más apretada, como si su mano hubiera trabajado con miedo. Doña Remedios entrecerró los ojos, el gesto de quien sabe de bordado tan bien como de personas. Era una mujer, dijo sin dudar. Una mano de mujer que supo dónde esconderla para protegerla. Quizás con prisa, quizás pensando, te lo cuento luego. Y ese luego nunca llegó. Carmen sintió, junto con el impacto de la revelación, una antigua ternura por quien la había hecho, un gesto de valentía doméstica y silenciosa que salvó la carta de la basura del mundo y la guardó en el único lugar donde José jamás miraría, con el vestido que él mismo prefería olvidar. Quiso reír y llorar a la vez. El amor había encontrado contrabando. Pero junto con la ternura llegó el vértigo. Si Miguel intentaba regresar, ¿por qué no lo hacía? Si había quedado en verse el domingo de Ramos, ¿dónde estaba ella ese día? Recordaba vagamente una procesión vespertina, palmas revoloteando entre sus dedos, la voz de José animando a la familia a volver a casa y la sensación de que algo venía en camino y nunca llegó. La carta no lo respondía todo, habría un mar de preguntas. Tía, esta Teresa. Mariana señaló la dirección. ¿Es una pista? Es un puerto, corrigió doña Remedios, casi en un susurro. Un puerto que esperaba el barco. Carmen dobló la carta como quien cuida a un pájaro necesitado de aire. La colocó sobre la talavera, junto al frasco de colonia. Sintió, por primera vez en tantos años, que no era una locura que el aroma persistiera. Tal vez había sido la cuerda que mantenía su recuerdo a flote, atrayéndola a un antro que había pospuesto. El reloj de la sala dio la hora. Afuera, el vendedor de camotes volvió a sonar. La vida, implacable y tierna, continuaba. Cerró los ojos y vio la cima del Pípila, el atardecer derramándose sobre la ciudad de 1964, una figura esperando con las manos en los bolsillos, el viento agitando su camisa blanca. Le dolió el estómago al imaginarlo. Abrió los ojos, se miró el vestido y, al hacerlo, comprendió. La verdad no residía solo en la ausencia de Miguel, sino también en el camino entre su puerta y el buzón. Asuntos pendientes, repitió, como si aceptara una misión. Y, sin decir nada más, recorrió la página con la mano hasta sentir las letras bajo las yemas de los dedos, como el relieve de un mapa. Había un nombre, una dirección, una fecha. Había un hilo que tiraba de nuevo. La impresión no la derribó. Guardó la carta en una carpeta transparente, la metió en su bolso y, antes de cerrar el armario, hundió la nariz en el vestido como quien huele un amanecer antiguo. El perfume respondió, por completo. Y Carmen supo que, a partir de ese momento, la pregunta ya no era ¿por qué no se quedó?, sino ¿quién no lo dejó llegar? Mariana regresó de la cocina con 3 llaves antiguas en un llavero de hojalata y una mirada de determinación. Si la verdad está aquí, necesita luz. Subieron juntas al ático donde Carmen guardaba un baúl de madera heredado de su madre, un baúl bajo con herrajes oscuros y un olor dulce y polvoriento, de esos que mezclan talco, tela y tiempo. Doña Remedios trajo un paño húmedo y el cuidado de quien entra en una iglesia. La tapa crujió como un recordatorio obstinado. Dentro, estaba el país entero en miniatura, recetas de mole escritas a mano, pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe, fotografías sepia de fiestas en patios, el listón azul de un moño que alguna vez adornaba el cabello de una novia, y, al fondo, un sobremanila atado con cordel. En el frente, con letra firme, para custodia, 1964. Carmen soltó el cordel. El primer trozo de papel era un recibo amarillento de Correos de México, apartado postal 412, titular, José A.,
apellido familiar, Guanajuato, pagado antes de septiembre de 1964. Debajo, 2 albaranes con el sello de volver al remitente. A Carmen se le encogió el estómago como una piedra en un pozo. Las fechas coincidían con la carta de Hermosillo cosida en el dobladillo. La mano de José, siempre protectora, había alquilado un apartado postal cuya existencia nadie sabía. Desvió el correo, susurró Mariana, casi sin voz. Pidió que lo entregaran en el apartado postal, no en la casa. Luego venía una pila de sobres sin franquear, copias al carbón, con la tinta morada descolorida por el tiempo. Eran borradores de las cartas de José. En uno, la frase contundente: no recibes a mi hermana. No regresas. Si te avergüenzas, desapareces. En otra, con letra más nerviosa: voy a destruir tus cartas. Entenderá que era lo mejor. No había firma completa, solo iniciales, pero el peso era inconfundible. Era el sonido de una puerta al ser empujada desde adentro. Doña Remedios respiró hondo. Había visto mucho en la vida, pero nunca es fácil ver cómo la vida dice lo que duele. Sacó un pequeño trozo de papel doblado del arcón, escondido entre las estampitas. La letra era la de la madre de Carmen, redonda y suave. Hija, si alguna vez te falta algo, búscalo en lo que haces con mis manos. Cosí una verdad para que la calle no se la tragara. Perdóname por tener miedo. El mundo se encogió a paso de tortuga. Carmen sostenía la nota como quien sostiene un bautizo tardío. Así que fue la madre, no la tía costurera, quien había cosido la carta en el forro del vestido, clandestina y valiente, luchando por cada puntada con el miedo de su hijo. Esa costura más apretada, esa ligera desprolijidad, tenía sentido, la mano de una mujer que no quería perder a su hija ni su esperanza. No había tenido tiempo ni valor para decírselo. La había cosido para que el futuro la encontrara. Creía que te salvaba, dijo Mariana, con cuidado al elegir el terreno. ¿Pero qué salvó? Su orgullo. Carmen no lloró en voz alta. Sus lágrimas brotaron pequeñas, obedientes, humedeciendo el lugar exacto donde la carta de Miguel decía volveré. Pensó en las tardes en que José llegaba antes que el cartero, en los matasellos del norte encontrados en la basura, en la procesión del Domingo de Ramos donde sintió un extraño vacío, tal vez el día que Miguel había fijado para su encuentro en el Pípila. Pensó, sobre todo, en el silencio que la había consumido durante décadas, sin masticar. En el fondo del baúl, aún había un sobre que nunca se había enviado, con el nombre Miguel S. escrito por Carmen, una respuesta que había redactado y no sabía dónde poner. Junto a él, un sencillo anillo de plata sin caja, posiblemente el del modesto expositor cerca del mercado Hidalgo. Dentro, grabado a mano, C.I.M. El pecho de Carmen se abría y cerraba como un viejo acordeón. Asuntos pendientes, repitió, ahora con la seguridad de quien tiene un mapa. No moriré con una duda sembrada. La casa pareció escuchar. El aroma a sándalo, que antes había llegado en tímidas oleadas, inundó la habitación, reconciliando madera y aire, pasado y presente. No era un milagro, era un recuerdo abierto de par en par. Carmen miró a Mariana y a Doña Remedios, sintiendo un peso en el pecho que se le quitaba. El dolor seguía ahí, pero ahora contenía un nombre, fechas, recibos, la letra de un hermano y la nota de una madre pidiendo perdón. Vámonos a Guanajuato, dijo Mariana, con la prontitud de quienes se enamoran. Ve al correo, a la joyería, habla con quien se te ocurra. Y, señaló la carta, llama a Teresa Valenzuela. Primero, gracias, corrigió Carmen, mirando la fotografía de su madre en el pequeño altar. A quien me cosió lo que el tiempo quiso rasgar. Luego llamaré. Luego regresaré a El Pípila, aunque solo sea para decir que por fin he llegado. Doña Remedios tomó la mano de Carmen y la apretó con cariño a la antigua. Ahora el secreto es tuyo, ya no de la casa. Y un secreto, cuando se hace verdad, se convierte en un puente. Carmen cerró el cofre con cuidado. No le echó llave. Había perdido la necesidad. La familia tenía su villano circunstancial y su santa anónima. Y ella, que durante décadas había sido la guardiana de un silencio, se había convertido en la guardiana de toda una historia. En el cuaderno de listas que Mariana había dejado sobre la mesa, escribió: 11. Viajar a Guanajuato. 12. Llamar a Teresa, Hermosillo. 13. Buscar una joyería. 14. Ir al correo. Y, al final, un simple recordatorio: respira. La brasa del resentimiento, por un instante, intentó encenderse.
Carmen sopló lentamente, como quien apaga una vela con respeto. No viviría para odiar a José. Viviría para cruzar el puente que él intentaba construir. Y, mientras la tarde caía sobre las tejas de Talavera, la casa parecía repetir, en un lenguaje de madera antigua: ven, Carmen. El resto del viaje la esperaba. La búsqueda comenzó temprano, con la luz poblana aún bañando las fachadas de Talavera. Carmen metió en su bolso la carpeta transparente que contenía la carta de Hermosillo, el anillo de plata C&M y la nota de su madre. En el bolsillo de su rebozo, un papel doblado con la lista de Mariana. 11. Viajar a Guanajuato. 12. Llamar a Teresa, Hermosillo. 13. Buscar una joyería. 14. Ir a Correos. Doña Remedios estaba en la puerta, con la mano alzada en una bendición doméstica. Vayan y regresen. La verdad no muerde cuando se mira a los ojos. El camino se desvaneció a través de túneles y valles hasta que Guanajuato apareció como un recuerdo que cobraba forma. Casas apiladas en montones de colores, el funicular que ascendía a El Pípila, músicos afinando mandolinas. Carmen entró en el mercado Hidalgo como si pisara un viejo sueño. El olor a grasas y chiles trajo consigo el tiempo. El corazón obediente latía con fuerza. Primera parada, Correos de México. En el mostrador, un joven empleado comentó que podrían haber documentos antiguos en los archivos. Un hombre con boina, don Hilario, un jubilado que todavía ayuda cuando no llega al mostrador, oyó el apellido y les hizo señas para que lo siguieran. De entre gruesos archivos de papel, sacó una caja rotulada con apartados postales 1963 a 1966. Allí, con tinta desgastada por el tiempo, estaba la entrada: apartado postal 412, propietario, José A., apellido. Retiros, diarios. En la esquina, una anotación a lápiz: carta de vuelta, remitente Sonora. Don Hilario silbó suavemente. En esa época, se devolvían muchas cartas del norte. A veces por falta de papel, a veces por capricho. No dijo hermano, no dijo control, no le hacía falta. Se fueron con una copia del registro y un silencio que pesaba menos que antes. Cuando el dolor se estampa, se hace concreto. La joyería, una discreta puertecita a media cuadra del mercado, olía a plata recalentada y franela. Don Esteban, con las pequeñas manos de un cirujano, escuchaba sin interrumpir. Cuando Carmen le mostró el anillo, sacó una lupa y sonrió con la mirada. Mi obra. 1963, casi 64. Un joven, minero, pagó por adelantado y pidió 2 idénticos. Vino un hombre a decir que los recogería en nombre de su prometida. Yo los entregué. Carmen tragó saliva con dificultad. El gesto completó el mapa. José no solo había bloqueado letras, había recogido, del mundo, todo lo que podía conmoverla. En las escaleras que conducían a El Pípila, Carmen se detuvo. El mirador se extendía sobre la ciudad como joyas. El domingo de Ramos de 1964 regresó intacto, las palmas en sus manos, la prisa, por el tráfico en los túneles, la sensación de que algo faltaba a pocas cuadras. Cerró los ojos. Perdóname, Miguel, se dijo, no como una admisión de culpa, sino como permitiendo que la vieja culpa, la que no era suya, finalmente encontrara la salida. Mariana, práctica y cariñosa, tiró del siguiente hilo: Teresa Valenzuela, calle Ceris 128, Hermosillo. Recordaron a Daniel, el carpintero de Sonora. Una llamada, 2, 3. Respondió con suave urgencia. Calle Ceris existe, pero los números han cambiado con el tiempo. Tengo un primo en la colonia Centro que conoce gente allí. Encontraré la manera. En menos de una hora, Daniel envió una foto de páginas amarillentas de una vieja sección blanca: Valenzuela, Teresa, Ceris 128, teléfono 2-19-34. Un número muerto, sí, pero un camino. En la biblioteca de la universidad, Mariana pidió guías telefónicas de diferentes décadas. Encontraron a Valenzuela, que en los 80 había cambiado de dirección a Colonia Pitic. El teléfono, ahora con prefijo, seguía sin existir. Una bibliotecaria sugirió buscar en grupos vecinales. No había tiempo para hacer contactos, había tiempo para pasos. A última hora de la tarde, con la ciudad ya oliendo a cajeta y lluvia, sonó el celular de Mariana, un mensaje de Daniel. Hablé con doña Lupita Valenzuela, sobrina de Teresa. Está viva. Vive cerca del mercado municipal de Hermosillo. Dijo que Teresa era la madrina de un tal Miguel S. y que guardaba sus cosas.
Te pidió que llamaras. Carmen estaba sentada en una banca larga, con los dedos apoyados en su anillo plateado. El teléfono parecía más pesado que su edad. Mariana marcó, con las manos libres. Al otro lado, una voz de mujer, fuerte y dulce. ¿Y bien? Sí, con Lupita. Sí, dime. Mariana explicó, despacio, sin dramatismo, lo que habían encontrado. El nombre Miguel le arrancó un suspiro. Mi tía Teresa ya no está, dijo Lupita, pero dejó una caja de papeles. Y siempre hablaba de un prometido de Guanajuato que nunca llegó al mirador. Miguel. Miguel tenía un hijo. Se llama Alejandro. Vive aquí, en Hermosillo. Carmen se llevó la mano a la boca. El mundo retrocedió para dar paso a la noticia. Un hijo. Un hijo que creció sin saber del perfume cocido en un vestido de otra ciudad. Lupita continuó. Alejandro no usa hamacas, pero trabaja en un taller cerca de la calle Reforma. Le paso el número. Supo su historia por cómo su padre guardaba una foto. El número vino después, una secuencia de dígitos que parecía latir en la pantalla. Esa noche, de vuelta en la sencilla posada, Carmen dejó su celular sobre la mesa como quien llena un vaso. Mariana se lo acercó con delicadeza. Cuando estés lista, estaré a tu lado. Lista, exhaló Carmen como quien retoma el aprendizaje. Afuera, la estudiantina empezó un callejoneo y un bolero resonó por las escaleras de piedra. Marcó. El tono sonó 2, 3 veces. Una voz masculina respondió, profunda y cordial. Bueno. Carmen sintió como si todos los túneles de Guanajuato se abrieran en ese instante. Me llamo Carmen, dijo, en un portugués lento, como si cada palabra necesitara suplicar un pasaje. Busco a alguien que pueda ser parte de lo que me he estado perdiendo. Pausa. Al otro lado, un silencio elástico y un dígame que no era impaciente, sino atento. El puente estaba construido. El resto sería caminar. El calor de Hermosillo se sentía como una presencia, no solo una temperatura, sino una mano abierta sobre la ciudad. El aire temblaba sobre la calle Reforma, y el olor a gasolina, polvo y carne asada formaba un perfume áspero que se pegaba a la piel. Carmen bajó del taxi con el rebozo doblado sobre el brazo y el maletín transparente apretado contra el pecho. En la puerta del taller colgaba un sencillo letrero. Mecánica Alejandro S. Dentro. Los martillos conversaban con la chapa, y una radio tocaba boleros antiguos a bajo volumen, como si incluso la música respetara a las máquinas. Apareció, limpiándose las manos con un trapo. Tenía poco más de 40 años, con la mirada de alguien que aprendió desde pequeño a medir el mundo con gestos, no con palabras. Al ver a Carmen, no sonrió de inmediato. Su rostro, sin embargo, se suavizó poco a poco, como una puerta que cede sin crujir. Carmen, preguntó con voz grave. Soy yo, respondió, y el portugués se fue sin pedir permiso. Entonces, en español, soy Carmen. De Guanajuato. Alejandro señaló un taburete de madera junto a la sombra amarilla de un toldo. Sirvió agua fresca de una jarra de cristal. Mariana, discreta, retrocedió un paso, atenta y silenciosa. La radio sonaba, sabor a mí. Durante unos segundos, ninguno supo por dónde empezar, como si el idioma, enfrentado a décadas, necesitara pedirle permiso al tiempo. Mi padre pronunció tu nombre, dijo Alejandro finalmente. Carmen de Guanajuato. Lo dijo como quien guarda un secreto que da fuerza. No supe el resto. Solo el brillo en sus ojos al decirlo. Carmen abrió la carpeta y sacó la carta de Hermosillo, del 12 de febrero de 1964. El papel oscurecido parecía luminoso allí, entre las herramientas. Alejandro leyó despacio, recorriendo las líneas con el dedo como si fueran huellas. De vez en cuando, cerraba los ojos, asintiendo levemente, como confirmando una geografía que siempre había presentido. Intentó volver, dijo, y la frase cayó suavemente, sin acusación. Dijo que estaba atrapado entre promesas y fronteras. Habló de Nogales, de la espera, de hombres que mandan pero no explican. Luego, cuando murió mi madre, hizo una pausa, recuperando el aliento que el recuerdo le exigía. Tenía 2 años. Mi tía Teresa Valenzuela me tomó de la mano y no me soltó. Mi padre nunca se volvió a casar. Trabajó, me alimentó y te mantuvo a salvo. Te mantuvo a salvo. La expresión entró en Carmen como agua que finalmente encuentra su sed. Inhaló, y el aire trajo consigo el aroma a aceite, a metal cálido y, como un hilo invisible,
esa nota amaderada que reconocería en la oscuridad. Usaba colonia, dijo, casi sonriendo ante la coincidencia. Sándalo. Madera. Era un hogar. Alejandro asintió, con los ojos llenos de una dignidad contenida. Se dirigió a un armario metálico, abrió un cajón y sacó una pequeña caja plateada, marcada por el tiempo. La colocó con ternura sobre el regazo de Carmen, sin abrir. No es mucho, dijo, pero es todo lo que le quedaba. La guardó durante años. Dijo que si Carmen de Guanajuato alguna vez aparecía, sería suya. Carmen no movió la tapa. Pasó los dedos por la plata, sintiendo la textura fría de lo que estaba recorriendo en el metal. Su corazón latía a un ritmo familiar, el mismo que cuando la llave giró en el armario. A su lado, Mariana respiró hondo, como si compartieran pulmones. Me esperó en el Pípila, aventuró Carmen, tocando la carta. O lo intentó. Yo no llegué. No me dejaron. Alejandro miró al suelo y luego a su rostro, como buscando la mejor manera de acomodar una piedra en la conversación. Regresó a Guanajuato años después, dijo. Un día, se desvió en un viaje de trabajo. Subió a El Pípila al anochecer y vio cómo se encendían las luces. La tía Teresa decía que bajó diferente, como quien entiende que el mundo también nos elige. No te juzgaba. Nunca pronunció la palabra, culpa. Solo decía, cuando la vieja te vea, lo sabrás. La radio continuó, si nos dejan. Una brisa cálida soplaba, agitando una bandera de plástico en el taller, y el sol daba en la caja plateada, proyectando una línea nítida sobre el suelo de cemento. Alejandro volvió al armario y sacó otro objeto, un pequeño portarretratos con una foto de Carmen, la del rebozo azul y la corona de papel crepé. Lo tenía porque lo tenía Miguel. De niño, creía que eras un cuento para dormir, confesó con una breve sonrisa. Después, comprendí que eras algo más, eras un faro. Hemos soportado muchas noches por culpa de ese faro. Carmen sostuvo la foto frente a su rostro, como quien se reconoce en tierra extranjera. El tiempo, caprichoso, le devolvió a la chica que se mantuvo oculta entre los azulejos de Talavera, en los túneles de Guanajuato, en las clases de gramática. Había una profunda gratitud en ella, no por la pérdida, sino por la insistencia de un hombre que, impedido, logró amar sin amargarse. Sabes, Alejandro, dijo, y el nombre se posó con ternura en sus labios, mi vestido está en mi armario. Mi foto está en el tuyo. Tal vez la vida solo estaba esperando que abriéramos ambas puertas. Rió levemente, y su risa tenía la música de un perdón que apenas comenzaba. Mi tía Lupita dijo que vendrías oliendo a coraje, bromeó. Tenías razón. ¿Quieres ver el Cerro de la Campana esta tarde? No es el Pípila, pero se ve la ciudad respirar. Se fueron. El coche subió las curvas calientes, y Hermosillo se abrió a tejados, palmeras y cactus saguaros que se alzaban contra el cielo. Arriba, el viento soplaba cálido y limpio. Carmen sacó el anillo de plata grabado con C&M de su bolso y lo levantó a contraluz. Por un instante, dos ciudades se superpusieron, Guanajuato y Hermosillo, y entre ellas, un hilo invisible que alguien, décadas atrás, se había negado obstinadamente a romper. Te amó con alegría, dijo Alejandro, sin mirar, como si leyera un paisaje. No con deuda, con alegría. Crecí sabiendo que eso era posible. Y, si hoy soy un hombre que permanece, es por esta alegría. Carmen dejó que las lágrimas brotaran sin urgencia. El desierto, generoso, secaba sus orillas con el viento. A lo lejos, un vendedor de raspados gritaba el menú con voz alegre. La ciudad respondía con sonidos de vida que no pedían permiso. De regreso, Alejandro detuvo el coche frente a la Catedral de la Asunción y señaló la plaza. Aquí celebramos y nos despedimos, suspiró. Falta una cosa, lo que mi padre podría haber hecho si hubiera podido. Esa noche, en el taller, con la radio apagada y las luces atenuadas, Alejandro colocó la pequeña caja plateada sobre el mostrador. La acercó con suavidad a Carmen. Es tuya. Mañana te mostraré el resto. El gesto no era solo una entrega de objetos, era la ceremonia íntima de un legado que encuentra a su dueño. Carmen sostuvo la caja en sus manos. Sintió algo en su interior tintinear, ligero como una promesa. Y se dio cuenta, con una calma que dolía hermosamente, que el camino faltante ya no estaba atrás, estaba delante, hecho de pequeñas reconciliaciones, de manos que se tocaban sin prisa, de un perfume que, pronto, reconocería fuera del armario. La mañana siguiente amaneció radiante y cálida,
con el sol de Hermosillo golpeando el techo como un tambor. Alejandro abrió el taller más temprano de lo habitual. La radio, esta vez, estaba en silencio. Había cosas que exigían silencio. Sobre la mesa de trabajo limpia, colocó la pequeña caja de plata y un paño de franela. Cuando Carmen llegó, con un ligero rebozo y la mirada fija, también encontró a Lupita, la sobrina de Teresa, apoyada en la puerta, con una bolsa de pan dulce y una sonrisa de quien asiste a una ceremonia doméstica. «Es un asunto entre nosotras», dijo Lupita, apretando las manos de Carmen. «Mi tía Teresa decía que ciertos partos son como misas, sencillos y con pan». Alejandro retiró la silla. La plata reflejaba un rectángulo de luz en la parte superior. Carmen tocó la tapa lentamente, sintiendo el frío recorrer su piel, y la abrió. Dentro, cuidadosamente envuelto en un pañuelo desgastado, había un pequeño frasco de colonia con tapón metálico y un anillo de plata, el mismo diseño modesto que recordaba de la vitrina de Guanajuato, grabado en el interior con C y M. Entre ambos había un pequeño trozo de papel, casi una nota, con la letra de Miguel inclinada como el viento. «Si un día esta cajita encuentra a Carmen, sé que nunca en mi vida dejó de ponerme su nombre como una sombra fresca. No pude volver cuando quise, pero siempre quise. Quédate con este aroma, es mi forma de ser cuando no estoy». Carmen se llevó el frasco a la nariz. El perfume saltó, sándalo, madera pulida, tarde cálida, y, por un instante, Guanajuato y Hermosillo caben en la misma atmósfera. El anillo pesaba poco y mucho a la vez mientras lo sostenía entre el pulgar y el índice. Su mano temblaba, no por la vejez, sino por el reconocimiento. Era una vieja pregunta, que finalmente decía: «Ya llegué. Mi papá me pidió que te diera esto, si algún día». La voz de Alejandro se quebró, pero solo un poco. No sabía si sería posible. «Me dijo que lo guardara en mi corazón y en una caja», dijo. Lupita colocó un collar de plata fino y sencillo sobre el mostrador, para que el anillo te acompañe como un recuerdo y no como una carga. Sugirió que convirtieran la promesa en un amuleto. Carmen asintió, y Alejandro, con manos que conocían el metal, deslizó el anillo en la cadena. El clic del cierre sonó como una suave campana. Luego rodeó el mostrador, parándose frente a ella con la leve gravedad de un ritual. «¿Puedo preguntarte algo?», preguntó, y solo esperó a que su mirada dijera que sí. «Permíteme llamarte abuela. No para reemplazar a nadie. Nombrar lo que ha llegado». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. No había una palabra más precisa para la reconciliación que el destino proponía. No se trataba de corregir el pasado, sino de tejer un presente entre personas que el pasado había separado. Se tocó el pecho, donde descansaba el collar, y respondió con la tierna dignidad que la vida le había enseñado: «Sí, mijo». Y la palabra salió fluida, como si siempre la hubiera tenido en la boca. Alejandro respiró hondo, como permitiéndose vivir un poco más ligero. Luego sacó 2 fotografías de un sobremanchado de grasa, una de un joven Miguel con el de niño en su regazo, la otra, la misma de Carmen con un rebozo y una corona de papel crepé. Las colocó una al lado de la otra sobre el mostrador y colocó el frasco de colonia entre ellas, como si conectara las orillas de un río con un puente invisible. «Quería hacer algo más», dijo, un poco avergonzado. «Anoche llamé a un amigo mariachi. Ella aceptó venir por 2 minutos más. No es un espectáculo, es un gesto». La puerta se abrió suavemente y María entró, con el sombrero en la mano, la guitarra a la espalda y una sonrisa respetuosa. No había trompetas ni vestuario completo. Su voz era tan pura que podría haber sido un taller. Sin previo aviso, comenzó suavemente: «Si nos dejan». La canción llenó el cemento cálido de sombras frescas, y el perfume en el aire parecía armonizar con la melodía, como si cada nota liberara moléculas almacenadas durante 60 años. Carmen sujetó la cadena con el anillo y dejó que las lágrimas fluyeran sin urgencia. Alejandro puso discretamente una mano sobre la suya. Lupita, con la naturalidad de quien nació para apoyar, colocó el pan en el mostrador como ofrenda. No era una celebración, era una reparación. Entre versos, María cambió a un viejo bolero, «Sabor a mí», y sonrió: «Para que el buen sabor permanezca, señora». Asterisco. Al terminar la canción, se escuchó de nuevo Hermosillo, un autobús frenando, un vendedor gritando: «Raspados, el saguaro». Las hojas se movían ligeramente. Alejandro tomó la botella, destapó y, sin tocar su piel, expulsó una nube en el aire, dejando que Carmen pasara lentamente.
Cerró los ojos y dio un paso, solo un paso, hacia esa bruma del recuerdo. Fue como entrar en una fotografía que por fin tenía una puerta de salida. Gracias, dijo al taller, como si el espacio también hubiera ocupado su lugar. Gracias por no dejar que mi amor se convirtiera en silencio. Alejandro bajó la mirada con humildad. Abuela, mi padre me enseñó a quedarme. Hoy, tú me enseñaste cómo. Salieron juntos a la luz de la mañana. El calor en la cuadra era implacable, pero corría una brisa, o quizá era solo el cuerpo, aliviado, inventando viento. Antes de despedirse, Alejandro le entregó a Carmen un sobremanila. Hay más, recibos, un mapa con notas de ruta, una carta que mi padre escribió años después, cuando regresó a El Pípila. Léela cuando quieras. Sin prisas. Carmen abrazó el sobre contra su pecho, el collar ya le calentaba la piel, y sintió una paz inusual, esa que no borra el pasado, sino que lo encaja. En la esquina, un chico pasó en bicicleta y saludó sin motivo. El mundo suele saludar cuando ve que dos partes se reconocen. Antes de irse, tocó el frasco, no para cerrar el perfume, sino para mantenerlo abierto durante el día. Mañana, dijo, mirando a Alejandro y Lupita, quiero agradecerle a Teresa, donde descansa. Entonces, sonrió con firmeza, volvamos a Puebla. Tengo un vestido que necesita ver el sol, aunque solo sea por una tarde. Eso fue todo, el gesto no terminó ahí. La reconciliación no es una firma, es un viaje. Y el viaje, por fin, olió a hogar. El domingo siguiente, Puebla amaneció con el aroma de una plaza, camotes silbando como pequeños trenes, Talavera reflejando el sol, palomas ondeando el aire alrededor del kiosco del Zócalo. Carmen, acompañada de Mariana y doña Remedios, llegó temprano con una mesa de madera, un maniquí prestado de la escuela y un frasco antiguo de colonia. No había carteles llamativos, solo un letrero escrito a mano, exposición de memorias, un vestido, 2 ciudades, 3 vidas. Junto a él, una hilera de pinzas de ropa esperaba papeles. Era sencillo, casi doméstico y, por lo tanto, ceremonial. El maniquí, cubierto con una sábana blanca, parecía respirar. Cuando Carmen retiró la tela, el vestido regresó a la mañana con un silencio eclesiástico, encaje oaxaqueño, flores antiguas bordadas a mano, el dobladillo donde dormía el listón azul. La luz se posó respetuosamente sobre la tela, y los transeúntes aminoraron el paso. Alguien preguntó si era de una película. Carmen sonrió, así es la vida. Mariana colocó sobre la mesa la carpeta transparente que contenía las copias de la carta de Hermosillo 1964 y el recibo del apartado postal. Junto a ella, una fotografía de Carmen de joven, con el anillo grabado C&M colgando de su cuello, y la nota de su madre, cosí una verdad. Doña Remedios trajo un jarrón de cempasúchil y lo colocó al pie del maniquí, como si plantara allí un sol propio. Antes de empezar, Carmen abrió el frasco de colonia y roció una ligera nube, no para perfumar el vestido, sino para evocar recuerdos. El aire estaba impregnado de sándalo y una tarde cálida, y por un instante, toda la plaza olió a Guanajuato. Los niños llegaron primero, atraídos por el brillo de la tela. Un niño quería saber por qué había una cuerda con pinzas para la ropa. Para las letras que aún no han nacido, respondió Carmen, repartiendo pequeños trozos de papel y bolígrafos. Escríbele a alguien que amas y quizás no te atreves a decírselo. Llegaron notas tímidas, luego otras más firmes. Vuelve a casa, papá, te vi, mamá, perdón por no ir. Una mujer de trenzas finas sacó un sobre arrugado del bolsillo y lloró lentamente. Un joven le habló de Nogales, de viajes y añoranzas. Un hombre con traje viejo se acercó sigilosamente, olió el aire y dijo, es el mismo perfume que usé para pedirle la mano a mi Rosa. Carmen contó la historia sin villanos espectaculares. Habló de su juventud, de Miguel, del día en que la carta nunca llegó, del dobladillo cosido con valentía, del apartamento desconocido, de su hijo llamado Alejandro y del encuentro en el Cerro de la Campana. Mientras hablaba, la plaza aprendió a inclinarse, como si escuchar también fuera una forma de estar de pie. Había curiosidad, sí, pero sobre todo, reconocimiento. Cada familia tiene un armario, una carta perdida, un después que nunca llegó. Un pequeño coro de danzón empezó a tocar cerca del kiosco. No estaba organizado. Puebla tiene esas cortesías, y el ritmo dio paso a que los mayores dieran 2 pasos con seguridad y los jóvenes se aventuraran en el tiempo. Doña Remedios tomó la mano de una amiga y sonrió.
porque la verdad también baila. Una brisa meció la tela de su vestido, haciendo que las flores bordadas parecieran respirar. A media mañana, un hombre con gorra se acercó tímidamente, llevando una caja de cartón bajo el brazo. Carmen reconoció la postura de alguien que portaba un altar privado. Colocó la caja sobre la mesa, sacó un portarretratos roto y un pañuelo. «Soy Ernesto, hija. Mi esposa se fue. Guardé su vestido durante 30 años. Nunca supe qué hacer con él». Carmen le tocó el antebrazo y dijo simplemente: «Gracias por traer tu bridge». Ató una nota breve a la cuerda: «Me quedé. Tú también te quedaste en mí». Mariana notó de repente un movimiento en la esquina de la plaza, un destello de sol sobre una camisa clara. Alejandro caminaba con el paso ligero de quien cruzó el amanecer en autobús de Hermosillo a Ciudad de México y luego a Puebla. No anunció su presencia, llegó como si devolviera algo a su lugar. Carmen lo vio y enderezó los hombros, el collar y el anillo rozando su pecho. Él sonrió, cansado y completo, y la abrazó con la nueva naturalidad de una palabra aprendida: «Abuela». El murmullo de la plaza se hizo más cálido. Alejandro sacó un sobremarrón de su bolsillo, la carta que escribió mi padre cuando regresó al Pípila años después. «Para cuando quieras leerla». Colocó el sobre junto al frasco, formando un triángulo invisible: vestido, perfume y palabras. Luego, con una delicadeza encantadora, tomó el atomizador y, con un gesto aprendido en el taller, dejó que otra nube de recuerdos flotara. Los niños pasaban por la niebla como si atravesaran un portal. «Huele a casa de alguien», dijo una niña, y no había mejor manera de describirlo. Algunos preguntaron por José. Carmen optó por la cautela: «Mi hermano creía protegernos. Pagamos caros los miedos del otro. Hoy le pido perdón a él y a mí». Le puso una nota a José en la cuerda: «Me quedé, tú también. Que la paz nos encuentre». Y, en voz baja, agradeció a su madre, a su tía, a las mujeres que cosen lo que el tiempo intenta desgarrar. Al final, cuando el sol empezó a brillar sobre las piedras y los músicos guardaron sus instrumentos, la cuerda de clavijas estaba cargada de papeles que ondeaban como banderas de fiesta, cartas a los vivos, a los muertos, al futuro. Carmen volvió a cubrir el maniquí con la sábana, no como si se escondiera, sino como si apagara una lámpara que ya había cumplido su función. La plaza respondió con pequeños aplausos, de mano en mano, y una mujer lanzó un beso al cielo, un gesto de gratitud que no necesita un destinatario específico. Doña Remedios tomó el brazo de Carmen mientras cruzaban lentamente el zócalo. Arriba, don Goyo soltó una fina pluma, recordándonos que incluso los volcanes a veces solo eligen respirar. Carmen buscó su collar, sintió el cálido sonido y miró a Alejandro y Mariana. «Mañana, Día de Muertos, el vestido no se quedará en el armario». Asintieron. Había otra mesa que preparar, esta vez en el altar de casa. Y al caer la noche, Puebla pareció decir con un susurro de tejas antiguas: «Vete, Carmen, que el resto es paz». El Día de Muertos amaneció con aroma a cempasúchil y pan dulce. En la casa de Puebla, Carmen esparció pétalos de naranja desde el portón hasta la sala, como si dibujara un camino de regreso. Sobre la mesa de Talavera, levantó la ofrenda, fotografías de su madre, su padre, Teresa Valenzuela, José, sí, José, y Miguel, sonriendo con su camisa blanca. Había pan de muerto, calaveritas de azúcar con nombres escritos en glaseado, un vaso de agua, sal, un plato de mole hecho por Mariana, papel picado temblando con la más mínima brisa. Junto a él, sobre el maniquí, el vestido, por fin sacado del armario, respiraba la luz de la mañana, un encaje oaxaqueño absorbiendo el sol como si fuera una consagración. Alejandro había dormido en el sofá. Se despertó temprano, ayudó a encender las velas y colgó una sencilla guirnalda en el marco de la puerta. Doña Remedios llegó con un atole humeante y bendijo la casa con la naturalidad de quienes han aprendido a hablar con lo invisible sin exagerar. Primero, Carmen colocó el frasco de colonia en el centro del altar, entre las fotografías. Destapó la botella y silenciosamente dejó escapar una nube hacia su vestido. El aroma ascendió: sándalo, madera pulida, una tarde cálida, y esta vez, nadie sintió una punzada, sintieron una presencia. «Ahora», dijo Mariana, entregándole el sobremanila que Alejandro había traído, «¿lo leemos juntos?» Carmen lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja con la letra sesgada de Miguel, escrita años después, allá en el Pípila. «Subí al mirador al anochecer. No te vi, pero aún así te hablé.
La ciudad encendió sus luces y comprendí que el mundo también me eligió. No te debo y tú me debes, te guardo. Si alguien encuentra este papel en tu mesa, que separaste, cuando mires la madera y tarde, allí estaré. No volveré al tiempo, pero volveré a la idea de nosotros, y eso me sostuvo. No había acusación. Había un pacto, custodiar sin arrestar. Carmen leyó en voz alta, despacio, como una maestra que respeta cada sílaba. Las velas parpadeaban, una mariposa, una de esas pequeñas, amarillas, tardías para la temporada, entró por la ventana, trazó un círculo lento junto al maniquí y se posó en el papel triturado. Alejandro rió entre dientes, incrédulo. Doña Remedios soltó un gracias sin un único destinatario. Carmen cogió una calaverita sin nombre y, con el glaseado, escribió José. La colocó junto a la foto de su hermano, entre la sal y el agua, y habló con la dulzura que la vida le enseñó a usar cuando el pasado exige paso. Te perdono. Y me perdono a mí misma. Gracias por lo que intentaste proteger. Yo me encargo del resto. En el patio trasero, ella y Alejandro plantaron una bugambilla cerca de la ventana del dormitorio. Para dar sombra en verano y color en invierno, dijo él, con una sonrisa que ya tenía familia. Mariana colgó el collar con el anillo C&M en la pared junto a la cama cuando Carmen no lo llevaba, para que la casa también lo conserve. Y sobre la cómoda, dejaron un cuaderno nuevo, de tapa sencilla, con el título manuscrito de Carmen, Mesa de Cartas, para Kemnao Dicer. La idea nació allí, una vez al mes, en el zócalo, repetían la cuerda con pinzas, dejando espacio para letras vivas. El vestido saldría en los días festivos, como testigo e invitación. Al anochecer, fueron a la catedral a dar gracias. La luz doraba las piedras, y la banda de la plaza se arriesgó a tocar un danzón. Carmen se apoyó en el brazo de Alejandro, sintiendo la firmeza serena de quien permanece. A su regreso, la casa los recibió con el altar iluminado y una quietud que parecía tener un peso y una distancia precisos. Carmen se sentó frente al maniquí, tocó con las yemas de los dedos el dobladillo donde una vez reposó una carta, y sonrió al listón azul que se escondía en su interior. La felicidad también es algo cosido en la espalda. ¿Sabes, mijo?, dijo, mirando a Alejandro y Mariana. Durante 60 años pensé que guardaba un vestido. Hoy lo entiendo, me guardó a mí. Guardó una historia hasta que pude contarla. Alejandro acercó la botella, ofreciéndola como si pasara una pancarta. Carmen roció el aire una última vez. No para retener el aroma, sino para dejarlo ir. El perfume se extendió por el pasillo, tocó la habitación, bañó la cocina donde su madre una vez removió una olla, encontró la fotografía de Miguel en el altar y, delicadamente, pareció asentir. Al caer la noche, las velas ardieron suavemente. La ofrenda tenía el brillo preciso de las cosas que han cumplido su función, acercar a alguien sin exigir nada a cambio. Carmen se levantó lentamente, cubrió el maniquí con la sábana, no como para esconderse, sino como para concluir. El armario permaneció abierto, respirando con la casa. En la habitación, antes de acostarse, dejó la ventana entreabierta. El viento entraba con un toque de calle, risas lejanas, el silbido de los camotes, una melodía apagada. Carmen apoyó la cabeza en la almohada, tocó su collar y olió, claro, familiar, ahora suave, su aroma. No dolió. Fue una bendición. Y mientras Puebla dormía, la casa parecía decir, con su antigua lengua de madera, el vestido todavía huele a él y, finalmente, también la vida.